En este mare magnum de noticias diarias que aparece sobre el caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta, nos detenemos para hacer un análisis de los posibles 5 escenarios judiciales a los que se enfrentaría Daniel Sancho. 5 escenarios que dibujan la gran mayoría un futuro negro para el detenido por el asesinato del colombiano. Diversos factores son los que van a influir en que ocurra una cosa u otra. Estamos hablando de las argumentaciones de las dos defensas, tanto la de Daniel Sancho como la de Edwin Arrieta, el papel de la policía como acusación particular, este es un dato nuevo, el papel de la fiscalía, por supuesto, y los argumentos esgrimidos por las defensas, que pueden ir desde miedo insuperable, muerte accidental, asesinato premeditado e incluso los propios errores de la investigación. Bueno, pues vamos con el primer escenario, que es un poco el que contempla la policía, al menos si atendemos a las declaraciones hechas en rueda de prensa por Big Joke y las declaraciones posteriores. En este caso, la posibilidad de la pena máxima, es decir, la pena de muerte, si se demuestra, como se viene intentando por parte de la policía tailandesa, pues demostrar esa planificación, ese asesinato premeditado, se podría enfrentar tanto a pena de muerte o a cadena perpetua. Bueno, en el caso de que sea la pena máxima, que es la pena de muerte, ya hemos comentado de que en Tailandia se trataría de aplicar la inyección letal. Algo que hoy en día pues sigue yendo en contra de los derechos humanos. Este asunto se lleva haciendo desde hace unos 20 años más o menos. Antes las ejecuciones se hacían por fusilamiento y evidentemente no es una cosa que vaya de la noche a la mañana. Todos los retrasos, según me cuentan, todos los retrasos que se produzcan, es decir, al principio pensábamos que el juicio iba a ser ahora en septiembre, luego dijeron que en diciembre y finalmente se ha puesto de fecha principios de 2024. Esta es la última fecha que manejamos. Todos estos retrasos podrían servir para recabar todas las pruebas, argumentar una buena defensa por parte de la parte legal de Daniel Sancho y me recalcan que aquí el tiempo pues tiene una importancia bastante grande. Cuanto más tiempo pase, más positivo será, según las leyes de Tailandia y todo su funcionamiento. Ahora, ¿qué pasa si Daniel Sancho es condenado a pena de muerte? Bueno, pues la cosa evidentemente no quedaría ahí. Por el tema de fechas y por cómo funcionan las cosas en Tailandia, se ha comentado que el monarca puede condonar esa pena de muerte por cadena perpetua y así bajando un poco en el escalafón. Problema que existe, que esto se hace durante el cumpleaños del monarca, que da la casualidad de que es a finales de julio. Curiosamente se tendría que esperar al menos un año para llevar todo esto. Ahora, no olvidemos que esto también ha sido un asunto de calado internacional y que aquí Tailandia quiere dar una imagen, proyectar una imagen al resto del mundo de país seguro y país que respeta los derechos humanos. Dicho esto, en el caso de que Daniel Sancho efectivamente fuera condenado a pena de muerte, podríamos estar hablando de una intervención no solo de su país natal, de España, sino también de Europa, ¿vale? En esta materia. Si nos vamos a un nivel un poquito más internacional, podríamos hablar de la OTAN o de Naciones Unidas,
bueno, que también tendrían un papel bastante importante en esto. Y no podemos olvidar de que Tailandia es un país monárquico. Los países con monarquía, bueno, pues en algunos casos pueden funcionar de otra manera, aunque nos suene antiguo, y que una última baza, en este caso de la familia, podría ser apelar al propio rey de España, a Felipe VI, para que ejerciese labores de diplomacia. Dicho esto, ¿la pena de muerte es posible? Sí. ¿La pena de muerte es probable? Bueno, pues las estadísticas nos dicen que aunque lo podrían ejecutar efectivamente, existen muchos factores que podrían hacer que eso se conmutara por cadena perpetua. Segundo escenario, no se consigue demostrar que Daniel Sancho efectivamente planeara el crimen y lo que se consiga es demostrar que fue una muerte accidental, algo que, bueno, pues tampoco se ha descartado. Bueno, en este sentido, la muerte accidental puede contemplar de nuevo la pena capital, la cadena perpetua o los 20 años de prisión. Si fuera la pena capital, tendría más posibilidades de conmutarse por cadena perpetua. Si fuese condenado a cadena perpetua, se podría conmutar a 20 años de prisión. Y si fuese condenado a esos 20 años de prisión, la cosa se podría conmutar por 8 años de prisión. Es decir, la muerte accidental, bueno, pues probaría, no nos libraríamos un poco de la pena máxima, pero sí de alguna manera dibujaría un mejor, entre comillas, panorama para Daniel Sancho. Las investigaciones de la policía en principio no iban en este sentido, aunque el jefe confirmó que de puñalada nada, después de haberlo dicho, y el tema del golpe, y que se dio con la cabeza en el fregadero, en la bañera. Todavía hay dudas por el tema de la traducción, pero bueno, este sería el segundo escenario al que se podría enfrentar. Tercer escenario, defensa propia, ¿vale? Esto es algo de lo que también se ha hablado. Es un poquito más difícil de demostrar después de que Big Joke confirmase que Daniel Sancho habría borrado los mensajes donde existirían esas supuestas amenazas de Edwin Arrieta. Algo bastante raro, pero que puede ser un as en la manga que tenga la defensa aquí en España para mostrar. Es decir, que esos mensajes se hayan reenviado a terceras personas y se pueda comprobar, bueno, pues algo más. Hay que decir que en las últimas horas se está hablando de una serie de mensajes bastante agresivos por parte de Edwin Arrieta, no a Daniel Sancho, sino a una supuesta clienta por su trabajo. Bueno, esto evidentemente creo que no va a probar nada en el caso, pero conviene también decirlo. Ojo, porque aquí entraríamos ya en otra posibilidad un poquito más normal, una defensa propia. Aunque sigue siendo punible en Tailandia, podría significar que Daniel Sancho podría recibir una pena menor de 20 años, una pena, digamos, revisable, y dibujaría, digamos, un mejor panorama. Es bastante difícil de probar la defensa propia. Yo aquí tampoco quiero engañar, es un escenario posible, pero difícil. Recibir una pena menor de 20 años que puede ir bajando, y también la posibilidad de quedar en libertad. Aquí ya evidentemente habría que hacer mucho encaje de bolillos, porque contrastaría bastante con la investigación de la policía. En cualquier caso, va a depender un poco del juez, va a depender un poco también del papel de la fiscalía, que en los últimos días se ha mostrado bastante crítica con el papel de Big Joke y estas declaraciones que no han ayudado en cualquier caso a arreglar problemas de comunicación, de transparencia de Tailandia con respecto a los dos países implicados.
Cuarto escenario, lo llevamos oyendo hablar esta justificación en las últimas semanas por parte de la defensa de la familia de Daniel Sancho, es decir, argumentar el miedo insuperable, ¿vale? Este escenario estaría, bueno, pues de alguna manera relacionado un poco con el anterior. Son compatibles, defensa propia y miedo insuperable, es decir, llegar a un punto que ya directamente lo único que se puede hacer es eso. ¿Contempla Tailandia el miedo insuperable? No exactamente como tal, pero sí algo parecido. Es decir, si en el caso de argumentar el miedo insuperable, volveríamos un poco a la situación anterior. Recibir una pena menor de 20 años o la puesta en libertad. Como decimos, lo recalcamos, son escenarios bastante difíciles, ¿vale? Porque la policía se ha dado demasiada prisa en cerrar el caso y se presenta como acusación particular. Ahora veremos un poco los factores que van a determinar un poco en qué escenario se puede mover cada uno. Y bueno, algunas cosas, pero yo tampoco aquí tengo muchas esperanzas de que la defensa propia o el miedo insuperable sean factores esenciales para que se dicte justicia en Tailandia. En cualquier caso, se tienen que agarrar la defensa de Daniel Sancho a cualquiera de estas bazas y sin olvidar que existe también otra parte legal que es la de la víctima, la de Edwin Arrieta. Y por último, el escenario más imposible de todos, no exactamente imposible, pero sí con un 98% de no probabilidad, de improbabilidad. Estaríamos hablando de que Daniel Sancho pudiera quedar inocente de todo cargo. En este caso se está especulando, evidentemente, con todas las cosas que estamos viendo, que la investigación por diversos errores se demuestre errónea. Bastante difícil de demostrar, primero porque en la teoría de las terceras personas, vuelvo a repetirlo, lo he dicho durante muchos vídeos, Tailandia no reconoce la existencia de mafias locales en su país, sí de mafias internacionales. La teoría del doble, la teoría de una persona parecida a Daniel Sancho, pues evidentemente Tailandia en este sentido no recoge teorías de la conspiración, teorías que además tampoco han terminado de ser probadas, pero sí podría haber una mínima posibilidad de desmontar la investigación policial. Puede ser la ultimísima baza, pero en un principio no se contempla porque no sería lo más adecuado dentro de todo este juicio de Daniel Sancho. Ahora, tenemos que analizar con estos 5 escenarios posibles los factores que pueden determinar que sean uno u otro, más allá de todo el recoveco legal. El abogado de Tailandia de Daniel Sancho. Se dice que es uno de los mejores, que fue recomendado especialmente por la embajada española y aunque no hemos entendido algunos movimientos, es verdad que podría estar actuando bien dentro de lo que es el país y de las extrañezas que nos puedan surgir por determinadas actuaciones. Este señor últimamente se ha enfrentado al propio Big Joe desmintiéndolo y diciendo que no, que Daniel Sancho duerme en la cárcel donde ha estado siempre y que no duerme en una cárcel paralela. Esta declaración de Big Joke pues depende cómo la vaya a tomar el juez. Desde luego lo que denota es un problema de comunicación y en cualquier caso algún tipo de irresponsabilidad. La defensa de este señor junto a la de los portavoces de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo aquí en España, ese trabajo conjunto, si se hace bien, podría significar estar no en el peor escenario judicial, que sería los 2 primeros en los que se contempla la pena de muerte. Este señor
bueno, pues de alguna manera lo que quiere es mitigar absolutamente todo lo que ha ocurrido hasta ahora, el tema de la confesión y demás. Me da a mí que al final no se va a terminar investigando y llegando al fondo de la cuestión, pero como digo, sí se podría argumentar el tema de la defensa propia y del miedo insuperable. Hablamos de una parte legal y tenemos que hablar de la otra. Estaríamos aquí con el abogado que ha contratado la familia de Edwin Arrieta, un abogado al que parece ser que en un principio no le está llegando toda la información posible por parte de Tailandia. Aquí en España sucede lo mismo, es verdad que se está notando como una especie de falta de transparencia. Según las últimas informaciones, en Tailandia la parte de Edwin Arrieta todavía no cuenta con un abogado, y bueno, pues aquí también será importante el papel de el Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia, la Cancillería colombiana, el cómo actúa respecto a esto. De momento lo que sabemos es que no se va a pedir la pena capital y sí la pena perpetua, es decir, al final esto es un juicio, una parte tiene que pedir una cosa, otra pedir otra, argumentar, y en todo esto pues evidentemente el papel de la investigación policial, que esto es nuevo, como he dicho antes, ejerce como acusación particular. Este señor, como número 2 de la policía, es el que se va a personar en el juzgado con toda la investigación que se ha hecho por parte de su cuerpo respecto al caso de Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Ejercerá un papel similar, pero no con la misma importancia que la Fiscalía. Es decir, dará las razones que le han llevado a concluir ese informe. Aquí, bueno, pues evidentemente con todo lo que hemos visto, cada uno puede sacar sus propias conclusiones. No hace falta que yo diga absolutamente nada, pero evidentemente hemos pasado muchas contradicciones, argumentos demasiado tajantes que a las pocas horas o a los pocos días o al día siguiente prácticamente se han visto desmentidos por él, y bueno, pues en este caso el problema que hay es que es una persona muy considerada en su país respecto a la resolución de casos de una manera bastante rápida, y del que prácticamente pues que lo tienen como un héroe nacional. Veremos un poco cómo influye este asunto. Por supuesto también está el fiscal, que ejercerá igualmente la acusación contra el detenido. En este sentido, se espera que la opción del fiscal sea un poquito más objetiva, es decir, que analice absolutamente todo y decida qué posición tomar, si más beligerante o menos. En cualquier caso, siempre en contra de el detenido, en este caso Daniel Sancho. Y bueno, yo creo que ya podemos hablar un poco de todo. Existe libertad de expresión, a pesar de que el hecho de que aparezca ya por aquí la figura de Felipe VI, pues estaríamos hablando ya un poco de últimas bazas. ¿Por qué los políticos, por qué desde España no está habiendo un pronunciamiento oficial por parte de las instituciones? Bueno, lo digo bastante claro, desde Colombia tampoco se está produciendo. ¿Por qué? Porque en estos momentos los países tienen que ejercer una diplomacia, y dentro de esa diplomacia supone ser cautos, respetar que un crimen que haya ocurrido en otro país se tiene que resolver en ese país. Podría haber intervención del gobierno español, podría haber intervención del propio rey, teniendo en cuenta esto que he contado antes de los países monárquicos. La podría haber, ¿vale? Pero no quizás como la esperaríamos, si alguien está pensando en extradición, esa sería una posibilidad, pues bueno, que situaríamos al 85% de que no. Al 85%, sí. Podría haber más posibilidades de que Daniel Sancho en un momento dado, teniendo en cuenta los escenarios judiciales, pudiera regresar a España, pero esa posibilidad sigue siendo mínima. El papel de España, el papel del rey podría, sí,
intervenir, podría ser de intervención para que efectivamente no se aplique la pena máxima. Aquí entran en juego, como digo, muchísimos factores. El tema del interés informativo respecto a este caso, el hecho de que a Tailandia, pues esto que le ha cogido como una cosa de gran repercusión internacional, pues a lo mejor no se resuelve tanto como algún otro caso. El hecho de que surjan muchos interrogantes, bueno, pues hay varias versiones. Hay una versión que dice que eso no puede ser bueno para Daniel Sancho, el tema de que se cuestione un poco la imagen de Tailandia, la justicia, la policía. Hay otra versión que dice que el apego informativo y el estar bueno, pues al pie del cañón respecto a todo lo que pasa y a ese escrutinio prácticamente diario podría de alguna manera influir en que Tailandia se tome este caso más en serio que otros y que se actúe efectivamente de manera muy profesional para no dejar ni un cabo suelto. Es lo que estamos pidiendo muchos, el esclarecimiento de todo esto. En cualquier caso, como digo, los políticos en este sentido no se van a meter de momento, pero existe la posibilidad, por supuesto, de que la familia de Daniel Sancho pueda escribir al rey y el rey ejerza labores de diplomacia, de relaciones diplomáticas con el rey de Tailandia, que allí es como ya no un presidente de gobierno, allí es considerado prácticamente un dios. Y aunque nos puede pesar y nos puede extrañar que esto sea así, tenemos que recordar que estamos en un país diferente. Bueno, pues con esto termino, vídeo especial. Creo que hemos analizado los 5 escenarios judiciales a los que se puede enfrentar Daniel Sancho, las posibilidades de que ocurra la pena máxima, la pena capital, la pena de muerte, y todos los factores que pueden influir respecto a esto. Aquí todo cambia, ¿eh? A lo mejor este vídeo en apenas unos días se queda obsoleto porque salen nuevos datos, pero en cualquier caso me parecía conveniente también hacer una pausa entre tanto ruido y tanta noticia para ver un poco, bueno, de cara al juicio, qué es con lo que nos podemos encontrar. Gracias por el seguimiento y por estar ahí.